Hola, ¿qué tal? Soy Mario Naicipa, soy el pastor, director fundador de los ministerios Herencia y Legado en los Estados Unidos. Y en este día precioso de ayuno, en este día martes, nos preparamos para celebrar con esta meditación un ayuno en donde experimentemos todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en donde a veces no somos conscientes. Y para llevar a cabo este ayuno quiero invitarles a reflexionar sobre lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11. Hebreos 11 es lo que hemos llamado durante mucho tiempo la galería de la fe. Ahí tenemos todo un vasto, digamos, hombres y mujeres de fe que nos enseñan con su vida lo que implicó para ellos vivir por la fe. Y acercándonos al final, el autor de Hebreos nos dice algo maravilloso. Dice, ¿y qué más digo? Hebreos 11:32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y después empiezan una serie de versículos en donde nos cuentan qué es lo que ellos vivieron por causa de la fe. Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, las mujeres recibieron a sus muertos, dándonos otro salto, dice, otros experimentaron vituperios, agravios, azotes, maltrato, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y dice, de los cuales todos estos hombres, viviendo unas vidas maravillosas de fe, con todo esto que acabamos de escuchar, sorprendente, dice que el mundo no era digno el mundo de esta calidad de hombres. Y todos estos hombres, y ahí donde quiero que nos centremos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué razón no recibieron lo prometido? Dios les cumplió promesas, pero hubo promesas que no fueron cumplidas para ellos. ¿Por qué razón? Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Herencia y Legado es un ministerio, por supuesto, bibliocéntrico, trinitario. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero estamos convencidos que hemos recibido una herencia que viene directamente de Dios, una herencia que está consignada en la palabra de Dios, en sus hermosas promesas. Y pensando en ello, imaginémonos o pensemos todo lo que implicó para estos hombres y mujeres de fe vivir esa vida que vivieron y no alcanzar algunas de las promesas que Dios les prometió, porque Dios estaba pensando en nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios no quería que ellos fuesen perfeccionados antes de nosotros. Entonces, hemos recibido, ¿qué le costó a esos hombres entregarle la posta a Dios o a la siguiente generación para que hoy nosotros alcancemos y vivamos las promesas que Dios les prometió y nos sigue prometiendo a nosotros? Pero adicional a ello, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, primera de Pedro 1:10, dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Entonces los profetas no se quedaron con las promesas, sino que indagaron, dijeron, pero bueno, ¿esto cuándo se va a cumplir? ¿En qué persona se va a cumplir?
y se cumplió en una persona, la persona de Jesucristo. Esto es de verdad, esto es precioso. Y es ahí donde quiero invitarte a pensar qué estoy haciendo con las promesas que no alcanzaron esos hombres y que Dios está permitiéndome que me lleguen a mí, porque Cristo es el cumplimiento de la promesa y al abrir el corazón a Cristo esas promesas se cumplen para mi vida. Pero no pueden ser echadas esas promesas en saco roto. Tú no recibes una herencia para desperdiciarla. Tú no recibes un legado inmaterial para desperdiciarlo o dejarlo simplemente por ahí en un rincón. No, hemos recibido promesas valiosas. Valiosas porque significó mucho para estos profetas, significó mucho para el Señor Jesucristo. Él entregó su vida para que tú y yo seamos perfeccionados en el momento y en el tiempo de Dios, juntamente con estos santos hombres y mujeres santas que vivieron la vida de fe. Para finalizar, entonces quiero llevarte a hacerte una pregunta o dos planteamientos muy sencillos. Cuando encuentras una promesa de Dios, que tú sientes que esa promesa es para ti, que Dios te está hablando a ti, una promesa en donde Dios calienta tu corazón, tú te aferras a ella como la última tabla de salvación en un naufragio, como un náufrago toma un salvavidas o una tabla que está flotando para salvar su vida. Eso es una promesa para nosotros. Es una promesa que muchos hombres pagaron. Jesucristo pagó con su muerte, con su vida, para que tú y yo la recibamos y seamos perfeccionados. Pero ese proceso de perfeccionamiento se lleva a cabo de muchas maneras, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo. Pero piensa en esto: cuando recibes la promesa, son dos aspectos que han de ser aplicados para que se vuelva vida en nosotros. La primera de ella es que Dios, ¿qué me está revelando Dios de sí mismo, de su carácter, de su naturaleza, de su plenitud? Es decir, Dios te está dando a conocer de una manera clara su santidad, su gloria, su plenitud, o te está dando a conocer posiblemente la paciencia, ¿cierto? Entonces, es bueno detenerse en cuando descubres esa promesa de Dios para tu vida, detenerse y decir y pensar: ok, Dios, ¿qué me estás enseñando acerca de ti? Pero esta enseñanza es pidiéndole al Espíritu Santo que esto te está revelando Dios de su naturaleza, de todo lo que Él es. Te maravilla en el corazón y te lleva a reflexionar: ¿quién es Dios? Ahí empezamos a avanzar en algo que en teoterapia hemos conocido como el tratamiento de Dios para nuestras vidas. El tratamiento de Dios para nuestras vidas no es simplemente la memorización de un verso, sino que descubro, que me da a conocer el Espíritu de Dios acerca de Cristo, acerca de Dios Padre, acerca del Espíritu de Dios en cuanto a su naturaleza. Y eso engrandece el corazón, prepara nuestro corazón, pues lo revelado ingresa en tu ser y empieza a operar en ti una amplitud y un ensanchamiento del corazón a las revelaciones de Dios. Imagínense ese pasaje que leíamos de Hebreos 11. ¿Por qué esos hombres no alcanzaron todas las promesas? Porque Dios estaba proveyendo algo mejor. Y quizá algo mejor es en este día de ayuno lo que Dios te quiere dar a ti, a tu familia. No estoy hablando de un bien material o que te gane la lotería. Estoy hablando de lo maravilloso de conocer en profundidad a Dios en su palabra, guiados por el Espíritu de Dios. En este día ayuna para conocer al Señor. No ayunes para conflictos, para contiendas, para disensiones, para ganar un pleito. Ayunemos para conocer al Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino alabe sin esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Y el segundo punto y final, después de haber reflexionado sobre este aspecto de la promesa, piensa:
esa paciencia o esa santidad o esa sabiduría o el amor que es Dios, ¿cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo empiezas a sincronizar esas áreas? Por ejemplo, te has dado a conocer de tal manera que te calienta el corazón, se te abre la ventana de la fe, se te abre el horizonte y empiezas a pensar, Dios, esto que me das a conocer acerca de tu santidad, ¿qué área de mi vida no estoy viviendo una vida santa? Por ejemplo, Dios te dijo, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí Dios nos dijo que Él es fiel y que es justo. Muy bien, entonces, si Él es fiel y justo y por ello te perdona o nos perdona nuestros pecados, entonces la pregunta es, ¿estoy siendo fiel a Dios? Por ejemplo, ¿estoy siendo fiel a mi familia? ¿Estoy siendo fiel a las promesas y al legado que el Señor nos ha dado en su palabra? ¿Estoy siendo fiel a Dios con la administración de los bienes? ¿Estoy siendo fiel a Dios respaldando con la generosidad el ministerio donde estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces, es la aplicación de lo revelado a nuestra vida lo que trae un tratamiento, trayendo Dios plenitud, trayendo la vida eterna a nuestro ser. Y esta vida eterna no solamente se queda ahí, sino que nos impele, nos motiva, nos impulsa a una comunión con el Señor. Deseo de todo corazón que este tiempo de ayuno no solo sea grato a Dios, sino de gran provecho, porque recuerda, Dios proveyó hace muchos años atrás, miles de años atrás, alguna cosa, figurativo, ¿no? Alguna cosa mejor para nosotros. Cosas mejores que las que recibió Abraham, que las que recibió Sara. Las ha preparado Dios de antemano para ti. Esas promesas son para ti y para mí. Despierta, 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 hijo, hija de Dios. Que Dios ha preparado lo mejor. Que Dios te bendiga, te siga bendiciendo y experimentando, tú experimentes y tu familia el cumplimiento de la plenitud de las promesas que traen terapia a nuestro ser. Promesas de un Dios eterno. Hasta pronto.